Sarkar 3 es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de acción y crimen, protagonizada por Amitabh Bachchan como Sarkar. Comencemos. Empezamos viendo a Sarkar dar un discurso a sus seguidores. Sigue siendo el más influyente de Maharashtra. Les recuerda a todos que ellos son el gobierno y no lo deben olvidar, pues el pueblo es quien debe tener siempre el control. Mientras Sarkar habla, vemos que su nieto llamado Chiku ya es un adulto. Este lo observa por la televisión. Entre la multitud también se encuentra un hombre llamado Gokul, y es el actual encargado de la seguridad de Sarkar. Otro día, Gokul le habla a Sarkar de Gandhi, un empresario importante de Bombay. Advierte que el hombre tiene contactos políticos en la región. Gandhi llega a casa de Sarkar. Sarkar tiene un árbol junto a la foto de su difunto hijo, Shankar, al que cuida como homenaje para él. Gandhi le dice a Sarkar que sabe que tiene fama de hacer siempre lo correcto y comenta que él es igual. Luego de esto le propone un proyecto en un sector llamado Dharavi. El objetivo es construir viviendas avaluadas en un total de 20.000 millones de rupias, pero que deberán sacar alrededor de 15.000 personas que actualmente habitan ese lugar. Le pregunta qué propone. Sarkar responde que primero deberán preguntarle a los pobladores si están de acuerdo en ser reubicados y posteriormente pagar el precio justo por sus hogares. Gandhi es avaro y comenta que como empresario siempre buscará la mayor ganancia posible y quiere negociar con él, no con los pobladores. Sarkar inmediatamente responde que está fuera del proyecto, no lo apoyará y tampoco se lo permitirá. Más tarde, Gandhi llama a su jefe de nombre Mike para informar la respuesta de Sarkar. Este advierte que tendrán que recurrir a su segunda opción, un político llamado Deshpande. Seguido de esto vemos a Deshpande dando un discurso rancio a sus seguidores y burlándose del señor Sarkar. También dice que Sarkar siempre busca beneficio personal. En casa de Sarkar vemos que su esposa está un poco enferma. La señora le comenta a su esposo que su nieto quiere venir a la casa con ellos y que ya es hora de involucrarlo en el liderazgo de Maharashtra para que siga su legado. Sarkar piensa que no es una buena idea, pues es joven y muy impulsivo. Sin embargo, a los pocos días, Chiku llega a la casa de Sarkar. El joven saluda a su abuelo como lo hacen sus seguidores. Además, le dice que solo se unirá si tiene su aprobación. Sarkar le presenta a Chiku a sus hombres de confianza, Gokul y Rohit. Más tarde, Chiku dice a su abuelo que sabe que haga lo que haga, Sarkar siempre hace lo correcto. Chiku también saluda a su abuela. Más tarde vemos a Anu, es la novia de Chiku. Anu le pregunta a Chiku si alguien ya sabe que es novio de la hija de uno de los hombres a quien Sarkar le quitó la vida. Chiku responde que no. Además afirma que su abuelo no es una mala persona como muchos creen. También comenta que Gokul no le genera confianza. Mientras, Mike se comunica con Deshpande. Hablan de sobornar a uno de los líderes sindicales del pueblo, donde quieren hacer el proyecto inmobiliario. Este líder llamado Mills se reúne con Sarkar. Este dice que los trabajadores están inconformes. Sarkar responde que ellos fueron engañados y él también fue comprado. Mills lo niega, pero Chiku lo golpea y le pide que se vaya. Sarkar le recrimina a su nieto, dice que Shankar o él nunca actuarían así, pero Chiku responde que él no es su tío Shankar. Además no puede tolerar las faltas de respeto hacia él. Vemos que Gandhi, Deshpande y Mills se reúnen. Gandhi, quien está en una llamada con Mike, le pasa el teléfono a Deshpande, a quien alienta y le asegura que ganará en las elecciones regionales para que pueda apoyarlo en sus proyectos. En casa, Sarkar come con su nieto y hombres de confianza y hablan de la alianza de Gandhi. Luego unos aldeanos llegan golpeados. Gokul dice que fueron órdenes de Gandhi, con ayuda de otro sujeto llamado Shetty, para amedrentarlos. Como Chiku es un joven impulsivo, rápidamente intercepta a Shetty y lo golpea. Le advierte no volver a vulnerar a los pobladores o le quitará la vida. Gokul se nota enojado al enterarse de esto. Anu sigue indagando a Chiku por los problemas de su entorno. Otro día Gokul y Chiku hablan con Mills, lo sobornan para que se alíe con Sarkar. Ahí Chiku le advierte a Gokul mantener sus límites, lo cual lo enfada. Y seguido vemos a Gokul contándole a Sarkar que la novia de Chiku es hija de Shriram, un contratista al que le quitaron la vida hace años por órdenes suyas. Más tarde, Sarkar habla con su nieto de esto, pero Chiku dice que la enemistad era con el padre y no con Anu. Sarkar advierte que se deben cuidar de a quién permiten ingresar
apresar a su entorno, pues será fácil que su información llegue a manos del enemigo. Al final le dice a su nieto que confía en su criterio. Al día siguiente, Chiku le cuenta a Anu que su abuelo le pidió precaución. La joven se nota intrigada y pensativa. Cuando Chiku se aparta, Anu llama a un hombre y le comenta que Chiku no desconfía de ella, pero deben tener cuidado con Gokul. Por su parte, Gokul convence a Sarkar de presenciar una reunión con Deshpande, pues dice que se alinea con Mahatma Gandhi y promete velar por las comunidades. Deshpande da un discurso con indirectas hacia Sarkar, diciendo que el gobierno del miedo debe acabar. Luego Sarkar toma la palabra, comenta que recuerda que cuando le quitaron la vida a Gandhi, él era solo un niño y ahora sabe que pueden matar al hombre, pero no a sus ideales, y que un buen líder se conoce en sus acciones, no en sus palabras. También que los buenos líderes hablan el mismo idioma. Deshpande se ríe de Sarkar, pero este termina diciendo que el trabajo de un líder se debe al pueblo, no a intereses egoístas de unos cuantos. En casa, Chiku muy enfadado le dice a su abuelo que quiere acabar con Deshpande, pero Sarkar se lo prohíbe. Comenta que deben respetar la democracia y que al final el pueblo es quien se dará cuenta de la realidad. Vemos que Anu habla con el sujeto con el que están haciendo el plan para vengarse de Sarkar. La madre de Deshpande le dice que debe cuidarse pues Sarkar es peligroso. Deshpande contesta que no le preocupa Sarkar, pero sí su nieto Chiku, ya que es muy impredecible. Ahí entra Gandhi y comenta que todo está bajo control y que deben tomar provecho de la inconformidad que tiene Gokul con la llegada de Chiku, pues es quien soñaba heredar el liderazgo de Maharashtra, y con la llegada del joven esto se ve imposible para Gokul. Es así como los hombres de Gandhi interceptan a Gokul y lo reúnen con Gandhi. Este le dice que su proyecto inmobiliario no se podrá ejecutar hasta que saquen a Sarkar del camino, que ya saben de sus diferencias con Chiku y le prometen que si se une a ellos, lo convertirán en el nuevo Sarkar. Gokul le comenta de esto a Rohit y empiezan a conspirar contra Sarkar. A los pocos días se hace un ritual religioso dedicado a Ganesh. Ahí intentan atentar contra Sarkar, pero logran salir bien librados. La esposa de Sarkar le comenta su preocupación de que algo malo le suceda, pues ya perdieron a sus 2 únicos hijos. Sarkar la tranquiliza y dice que nada pasará y hay que seguir luchando por sus ideales y por su gente. Los fieles a Sarkar intentan quitarle la vida a Deshpande. Este se logra escabullir, pero cuando creía que estaba a salvo recibe múltiples disparos que apagan su vida. Luego vemos a Mike hablando con su amante. Le da a entender que su antigua esposa era una mujer con convicciones contrarias a él. Por esto le tuvo que quitar la vida. Gandhi llama a Mike y le informa de la muerte de Deshpande. Dice que todos están señalando a Sarkar. La madre de Deshpande está siendo entrevistada y abiertamente señala a Sarkar como el culpable de la muerte de su hijo. Sarkar ordena a Gokul investigar lo sucedido. Cuando Gokul se retira, Chiku le advierte a su abuelo cuidarse de Gokul. Afirma que está detrás de una conspiración contra él. Sarkar le contesta que no cree que Gokul lo traicione, pues confía en él desde hace muchos años. Chiku le muestra a su abuelo la grabación donde Gokul acepta la propuesta de Gandhi de ayudarlos. Sarkar confronta a Gokul y este acepta haberse reunido con Gandhi, pero dice que lo llevaron a la fuerza y que fue una estrategia para salir bien librado. También da a entender que el verdadero traidor es su nieto Chiku, pues saben que Anu le está manipulando para vengarse de ellos por quitarle la vida a su padre. El señor Sarkar se nota muy sorprendido. Gokul continúa diciendo que le han dado muchos años a su servicio y serían incapaces de traicionarlo. Sarkar permite que Gokul y Rohit continúen trabajando con él. Más tarde, Sarkar le cuenta todo a su esposa y ésta le pide no hacer daño a su nieto. Luego Chiku llega a casa y Sarkar le dice lo decepcionado que está de él, pero ahora ve que es igual de malo a su padre Vishnu y le pide que se vaya de la casa y no vuelva. En otro lugar vemos a un hombre de nombre Bosle. Habla de la conspiración contra Sarkar. Ahí llega Chiku y afirma estar en contra de su abuelo. Le pide que unan fuerzas si quieren lograr algo. Bosle acepta y le quita la vida al hombre que delató su ubicación. Chiku también se reúne con Anu, Gandhi y los demás, quienes al saber que Chiku está en contra de su abuelo, le brindan todo el respaldo. También dice que ahora él es el león de Mumbai. Gokul le cuenta de todo esto a Sarkar, quien solo responde que un perro con traje de león sigue siendo un perro. Mike también se entera de la alianza con Chiku y comenta a Gandhi que es tiempo de que se vuelva más poderoso.
El grupo de aliados contra Sarkar van a hablar con el ministro. Le ofrecen dinero para que saquen a la gente de Dharavi, que es donde quieren construir el proyecto inmobiliario. Pero este responde que no todo se compra con dinero. También le advierte a Chiku que nunca es bueno ir en contra de la familia. Chiku solo dice que con opresión y medidas extremas también se obtienen las cosas. Luego el grupo de hombres se va. El ministro llama a Sarkar para comentarle la situación. Chiku le promete a Anu que estarán juntos cuando acaben con Sarkar. Luego Gandhi dice a Anu que ella usó el amor para su venganza, que solo falta que Chiku la presente con Sarkar y se ríen. Mike le ordena a Gandhi lograr todo para que se empiece a ejecutar el proyecto. La novia de Mike le pregunta qué hará Gandhi y este da a entender que habrá una explosión. Es así como al día siguiente en los noticieros se anuncia que varias familias han sido víctimas de un atentado. Sarkar va a donde están los sobrevivientes. Una mujer joven le reclama no haber evitado esa tragedia. Gokul informa que habían adultos y 15 niños entre las víctimas fatales. Esto pone mal a Sarkar. Nuevamente Sarkar le comenta todo su sentir a su esposa, pero mientras habla se da cuenta que su esposa no responde y al observarla detenidamente descubre que ha fallecido. Luego de las exequias, Sarkar le relata a Gokul la culpa que siente de que su esposa haya sufrido la pérdida de sus hijos y también la traición de su nieto. Luego, vemos que el ministro finalmente ha aprobado los permisos para que el proyecto inmobiliario se lleve a cabo. Gandhi le agradece a Chiku. Por su parte, Gokul le recrimina a Sarkar por ser tan indulgente y le pide su autorización para acabar con Chiku. Chiku y Anu están en una cafetería. Allí unos hombres infiltrados como meseros intentan acabar con ellos, pero Anu reacciona rápido y logran escapar. En la noche, Chiku habla de que no solo le quitaron la vida al padre de Anu, sino también la de su propio padre, y le anuncia a Gandhi que acabará primero con Gokul y luego con Sarkar. Mike habla con Chiku y lo alienta a seguir su plan. Seguido vemos que Gokul está reunido con sus hombres, explicando el plan para acabar con Chiku, pero ahí mismo recibe un disparo mortal de un tirador desconocido. Sarkar se molesta y dice que le quitará la vida a Chiku con sus propias manos. Mientras vemos que Mike ha llegado a India, le ordena a Gandhi acabar con Chiku también, ya que quiere que se acabe todo lo que Sarkar representa. Piensa que lo más conveniente es aliarse directamente con él antes de terminar con todo. Mike y Gandhi se reúnen con Chiku y le advierten de lo importante que es que él se acerque a su abuelo, para que también lo vean como una figura de liderazgo con las ideologías de Sarkar, por lo que primero debe convencer a Sarkar de que no fue él quien le quitó la vida a Gokul. Chiku llama a su abuelo, le dice que deben hablar de lo sucedido con Gokul, pues no fue el responsable de su fallecimiento. Sarkar envía a Rohit a traer a Chiku y dice que él preparará todo para eliminarlo. El ministro habla con Sarkar, dice que hay un hombre que quiere verlo. Más tarde nos damos cuenta que ese hombre es Mike. Mike comenta que es empresario y quiere hacer el proyecto en Dharavi, con todas las garantías que sugiera. Además le dice que sabe todo lo que ha sucedido con su nieto y propone que le ayudará a eliminar a Chiku. Sarkar responde que no fue Chiku quien le quitó la vida a Gokul, sino que él mismo dio la orden. Dice que con el tiempo todo queda al descubierto. Mientras vemos que Gandhi está con Anu. Ella le recuerda lo que le dijo acerca de conocer a Sarkar y afirma que sí sucedió, y gracias a eso descubrió quién le quitó la vida a su padre, y no fue Sarkar sino Gandhi, el cual estaba manipulándola, por lo que le dispara al hombre quitándole la vida. Sarkar continúa explicando a Mike cómo se dio cuenta de toda la traición de Gokul y de Rohit y el entramado de todo ese grupo de hombres para hacer ver a su nieto como el villano. Ahí llega Chiku con Rohit, a quien le quita la vida. Luego los dos confrontan a Mike, quien se ríe con ironía, antes de ser ejecutado. Al final Sarkar reflexiona con su nieto. Dice que para gobernar, primero hay que dominar la política del hogar. Sarkar 3 es una película del año 2017, es la tercera y última entrega de la saga Sarkar. Siento que el entramado se hubiera podido desarrollar de una manera más dinámica, porque la película es bastante plana y monótona, aunque está claro que la idea era que los espectadores no notaran que Sarkar tenía un plan con su nieto. A mi parecer no lo llevaron de la manera más interesante.
pues en el afán de poner a muchos personajes en el tablero, al final estos no sirvieron de nada para lo que la historia quería contar. A veces menos es más, porque Anu, quien se suponía que tenía una venganza en mente, también tuvo un papel minúsculo en la película. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.